es el Evangelio nos debe guiar a tener una convicción en cuanto a nuestra conducta. Y esa fue la conducta que le faltó al apóstol Pedro. Por eso lo llevó a actuar de esta manera. Pero algo sí bello que debemos aprender de Pedro, que cuando Pablo lo confrontó, ya no vemos a aquel Pedro rebelde que sacó la espada, ¿va? Ya no era aquel que rápido respondía a pelear y todo eso. Él pudo recibir la corrección de Pablo. ¿Amén? Es algo que debemos imitar como cristianos. ¿Ven? Ese coraje, ese odio, ese rencores debe desaparecer. Cuando alguien nos habla con la verdad, tenemos que aceptarlo. Amén. Gloria a Dios. Si no se lleva otra cosa, lleves esto. Amén. Que hay muchas cosas que tenemos que cambiar para reflejar a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces el Evangelio nos debe guiar a tener una convicción en nuestra conducta. Y esto fue lo que le faltó a Pedro. Pedro estaba teniendo dos caras. Primero se sentaba con los no judíos y comía de todo. Échele, si Pedro está en México, ¿qué comería Pedro? Tacos de carnitas. Los judíos comían carne de puerco. Había tantos alimentos que estaba prohibido para ellos, ¿verdad? Por la ley mosaica. ¿Y qué hacía Pedro? Pedro sabía que ahora estaba en la gracia de Dios. Ya no estaba siendo dirigido por la ley. Pero cuando vinieron sus compatriotas de allá de Jerusalén, judíos, cuando vinieron a Antioquía, ¿qué hizo Pedro? Se zapó de la mesa de los no judíos y sentó con los judíos. Pero en una manera de, uy, no, yo no como eso. Cuando ya había comido. Ya cuando había comido. Ya cuando estaba lleno. No estaba. Pero ahí vemos la forma hipócrita. ¿Ok? Ahora, ¿qué enseñanza nos puede traer esto a nosotros? Muchas veces, siendo cristianos, creemos que estamos en un lugar, una posición muy superior a los demás. Amén. Podemos creer hasta que vamos volando ya, en esa santidad. Amén. Pero debemos mostrar ese amor por los que no conocen de Cristo, ponernos a su nivel. Pablo se hacía por los que no conocían de Cristo, él se hacía como ellos, para ganárselos a Cristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver lo que estaba pasando aquí. Gálatas 2:14. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los no judíos y no como judío, ¿por qué obligas a los no judíos a judaizar? ¿Ok? Judaizar. Eran los que estaban pegados a la ley mosaica, a los 10 mandamientos y todo esto, ¿verdad? Entonces, si tú no lo estás haciendo, ¿por qué lo estás obligando a ellos? Es lo que decía Pedro. Era correcto para Pedro ir a comer a cualquiera de las mesas, ya fuera la mesa de los alimentos tradicionales de los judíos o de la que no eran judíos. Pero lo que estaba mal es que, habiendo estado comiendo en la mesa de los no judíos, al regresar a la mesa de los judíos, regresaba por temor a ellos. ¿Ok? ¿Por el qué dirán mis compatriotas? Ahí estaba demostrando su actitud, que en la mesa de los no judíos había algo que estaba mal.
que en la mesa de los judíos estaba bien. Esto es lo que le está reprochando Pablo. Ahora, estos hermanos de Jerusalén eran legalistas, severos. Y no hay ningún problema en que algunas personas hoy crean que no se deben de comer ciertos alimentos. Pero también esas personas deben darnos la libertad de comer nosotros lo que nosotros queramos. ¿Verdad que sí? Si queremos cochinita pibil y todo esto. Aquí hemos aprendido que nada tiene que ver la gracia de Dios con los alimentos. Amén. Pero en este caso, Simón Pedro se apartó de la libertad que tenía en Cristo para retroceder nuevamente al judaísmo, de donde el Señor lo había sacado. Pablo nos muestra, en primer lugar, que si era correcto para Simón Pedro vivir como los creyentes no judíos, ¿por qué desearía él que los no judíos vivieran como judíos? Amén. Si Simón Pedro era libre para vivir sin estar sujeto a la ley, ahora, ¿no era legítimo que los no judíos hicieran lo mismo? Entonces Pablo comenzó a hablar en el versículo 15. ¿Ok? Y Pablo aquí asume su posición como judío. Dice: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Ahora, el judío de esa época consideraba pecadores a los no judíos. Si no eras judío, eras pecador. ¿Verdad? Ahora escuchemos lo que dijo cuando terminó hablando esta sección, ahí del verso 16. Dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. ¿De quién? De Jesucristo. De Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esta fue una declaración clara y sencilla de la justificación por la fe. Bueno, un legalista se vería en muchos problemas al enfrentarse con este versículo. Esta declaración desbarata cualquier sistema legalista que exista en la actualidad. Que diga: necesitas la gracia, pero tienes que venir vestido de esta manera para ser salvo. O si comes esto, no puedes ser salvo. Si no eres bautizado, no puedes ser salvo. Este versículo desbarata todo esto. Amén. Porque el decir que uno tiene que añadir algo a la fe en Cristo distorsiona totalmente el evangelio de Cristo. Lo que él estaba diciendo aquí: si un judío había tenido que dejar la ley atrás, olvidándose de ella, abandonándola para poder ser justificado por la fe y no por las obras de la ley, entonces la pregunta que Pablo presenta aquí era: ¿por qué los no judíos debían de ser puestos bajo la ley? El judío había tenido la ley por casi 1500 años y no había podido cumplirla en absoluto. La pregunta era entonces: ¿por qué obligar a los no judíos a que vivieran bajo aquello que no había salvado ni siquiera a un israelita? ¿Sí vemos ahí? Lo que Pablo estaba diciendo aquí es que los no judíos creyentes
ya habían sido justificados por la gracia. Entonces sería injusto para ellos apartarse del principio de la gracia para entrar a la ley, que no había sido capaz de justificar a los no judíos, a los judíos. Amén. Dice, sabiendo que el hombre, ¿verdad? Dice ahí, dice ahí el verso, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Dice, hasta ahí dice, esto es algo que debemos saber. Usted debe saber si es salvo o no lo es. Ahora, ¿de qué clase de hombre está hablando este versículo? Sabiendo que el hombre se refiere a un hombre en particular, a una raza en particular. Esta palabra viene de la palabra antropos. La palabra griega que se utiliza aquí es un término que se refiere a la humanidad. ¿Ok? Habla de la solidaridad de la raza, de la humanidad. ¿Amén? Esto rompe cualquier barrera de color, de raza. ¿Amén? También cualquier barrera de carácter social. Ante la cruz todos los seres humanos se encuentran en el mismo nivel. Y ese nivel les identifica como pecadores. Todos fallamos cortos a la gracia de Dios. Amén. Todos somos pecadores delante del Señor. Mas por su misericordia hemos sido salvos, por su gracia. Amén. Si usted dice en el día de hoy que debe unirse a cierta iglesia, o que usted tiene que tener cierta clase de experiencia, que tiene que hablar en lenguas, o que tiene que ser bautizado para ser salvo, entonces debemos decir que usted está contradiciendo este versículo. Amén. Aquí dice que el hombre no es justificado por ninguna ley. Y aquí Pablo incluyó cualquier sistema legal de cualquier religión. En realidad, esto es lo que hace la religión cristiana, que sea diferente a cualquier otra religión. Amén. Examinando muchos de los cultos religiosos de este mundo, y cada una de ellas nos dice que debemos hacer algo. Pero el cristianismo es diferente. Nos dice que somos justificados por la fe. Es decir, que la fe es un hecho consumado para usted y para mí. Cada una de las otras religiones le dice a usted, haz esto o haz lo otro. Pero el cristianismo dice, todo está ya hecho. Jesús en la cruz dijo, todo está hecho. Consumado es. Amén. Todo ha sido completado. También eso. Todo lo que tenemos que hacer es creer en el Señor. Amén. Vamos a ver un versículo importante. Trata de 1 Corintios 12:3. Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice de Jesús que sea maldito, ¿verdad? O sea, maldito. O tampoco nadie puede exclamar Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ahora la pregunta para usted o para mí es, ¿cómo podemos maldecir a Jesús? ¿Sabe cómo? Cuando usted dice que al acercarse a Cristo y aceptarle como su Salvador, no recibe todo lo que necesita recibir. Cuando usted dice, no, esto no es suficiente para mí, que tiene que seguir buscando otra cosa. Con esta actitud estamos despreciando la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Cuando Él vino a morir por usted y por mí, Él realizó una salvación completa. Amén. Tan perfecta que cuando Él regresó del cielo se sentó a la derecha de Dios. Mira este punto en Hebreos 1:3. Dice, ¿cuál siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia?
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Pongan atención a esta palabra, dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ok, la pregunta es, ¿sabe usted por qué se sentó? Porque ya no había nada que hacer. Si hubiera algo que hacer más, entonces él no estuviera sentado. Amén. Cuando usted está diciendo que Él no lo hizo todo por usted, es como si estuviera despreciando y maldiciendo a Jesús. Y eso usted no lo puede decir por el Espíritu Santo de Dios. Jesús nos dice en Juan 16, del 13 al 14, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermano, cuando usted vino a Cristo, Él le dio a usted todo lo que usted necesita en esta vida. Cristo es el que ministra todos los dones y el Espíritu es el que nos los da. Pero Él está trabajando aquí en la tierra bajo la supervisión de la segunda persona de la Trinidad. El Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, y en Él tenemos todas las cosas. Dice la palabra que Él es el principio, Él es el fin, el alfa y el omega. Él es el amén. Cuando decimos amén, quiere decir que todo ha quedado terminado, que Él ya lo hizo todo. Este versículo es tan claro que es imposible entenderlo mal. Dice, sabiendo que el hombre, o sea, cualquier ser humano, hombre o mujer, blanco o negro, rico o pobre, esclavo o libre, de cualquier raza o nacionalidad, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. No dice aquí la fe y algo más. Dice, es la fe y nada más. Y el versículo continúa diciendo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Notemos lo que Él dijo aquí, nosotros. ¿Quiénes son esos? ¿Quién estaba hablando? El apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces Él se incluyó a sí mismo, queriendo decir nosotros los israelitas. Pablo está diciendo que él y sus hermanos de raza habían tenido que dejar la ley, venir a Cristo y confiar en Él para ser justificados por la fe de Cristo, antes que por las obras de la ley. Amén. Vamos a ver la conclusión del mismo versículo. Es tan clara que cualquiera puede entenderla. Dice, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces no despreciemos la obra del Señor Jesucristo diciendo que no hemos recibido todo de su parte. Yo me consideraba un pecador que que no merecía otra cosa más que el infierno. Yo no sé tú, ¿verdad? Pero así me sentía yo. Yo me acerqué a Él y confié en Él. Y Él es el que me salvó, es Él. Y he recibido una salvación perfecta en Él. No le falta nada. Vemos el siguiente versículo, Gálatas 2:17. Ahora bien, si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros resultamos ser pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? De ninguna manera. Creemos que debemos entender un poco más esto que decimos de ser justificados por la fe. Justificado es la palabra griego, es dikaio, que quiere decir declarar a una persona justa. Ahora somos justos. Amén. Es decir, hacer justa a esa persona. Nosotros hemos sido declarados justos por nuestra fe en Jesucristo.
Quiere decir que un pecador que es culpable ante Dios, que está bajo condenación y juicio, es declarado justo ante Dios en base a su fe en la redención que tenemos en Cristo. No es simplemente el perdón de los pecados, que consideramos una sustracción, una resta, sino que también es una adición, una suma de la justicia de Cristo. El pecador ha sido declarado justo. Si vemos este punto, hemos sido declarados justos. Y la justicia que tengo yo no es mi propia justicia, sino porque mi justicia no es aceptable. Pero tengo una justicia perfecta, que es la de Cristo Jesús. Amén. Por nuestra propia justicia no merecíamos nada. Bueno, sí, una cosa, el infierno. Amén. El sentido de este versículo parece ser este: ya que el judío había tenido que abandonar la ley para poder ser justificado por Cristo y así ocupar su lugar como un pecador. Dice, ¿es Cristo el que le hace pecador? La respuesta de Pablo fue, por supuesto que no. El judío como el no judío son pecadores por naturaleza. Y como él mismo demostró, no podía ser justificado por la ley. Amén. Gloria a Dios. En Hechos 15, 10 al 11, Pedro declara esto: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Pablo declaraba estas palabras en ese concilio. Aquí podemos ver una vez más que Pedro y Pablo estaban de acuerdo en la doctrina de la justificación por la fe en ese concilio. Ahora vamos aquí, el siguiente versículo, en Gálatas 2:18, dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, ¿qué me hago? ¿Saben que lo que es una palabra, un transgresor? ¿Cómo? Yo lo busqué en el diccionario y está más, lo dice más feo. Búsquenlo. Alguien que lo pueda buscar rapidito, me da la definición rapidito. En una forma bíblica. ¿Lo encontraron? Son malos para googlear, qué bárbaros. ¿Alguien encontró la palabra transgresor? Come on, guys. Alguien, como dijo la hermana, se echa para atrás, pero en una forma de traición. Así, adjetivo, nombre masculino y femenino, persona que transgrede una ley, norma, pacto o costumbre. Ajá. Hasta hace poco se le considerado al actor como un transgresor de las normas sociales. Okay. Ok, ¿qué sucede? Un mal hecho, ¿va? Un hijo malo pecador. Ok. Dice Gálatas 2:19. Dice, y por la ley morí para la ley a fin de vivir para Dios. En ese versículo Pablo estaba diciendo lo siguiente: cuando Cristo murió por mí, murió en mi lugar, porque la ley me condenaba. Es que la ley fue un ministerio que causaba condenación, un ministerio que causaba muerte. Dice, porque la ley me condena. Incluso bajo el sistema legal, Dios había tenido que destruir la nación de Israel. Amén.
Así que la ley realmente fue responsable de que Jesús muriera por nosotros. Y la ley nos condenaba, estableciendo que teníamos que morir. Pero ahora, si estoy muerto para la ley, entonces ya no soy más responsable ante la ley, ¿verdad que no? Fue como si la ley me hubiera matado, me ha ejecutado y estoy muerto por la ley. En consecuencia, la ley no podía hacer para mí lo que Cristo ha hecho por mí. Él no solo ocupó mi lugar y murió por mí, pero también hizo algo más. Pudo darme vida. Él resucitó a los muertos. Así que la ley me arrestó, me condenó, me sentenció y me mató. Eso es todo lo que puede hacer la ley por nosotros. Si usted quiere seguir la ruta de la ley, el legalismo, eso lo puede llevar a la muerte. Solo Cristo puede darnos vida. Amén. Amén. Y vida es lo que siempre necesitamos, ¿verdad? Vamos a Gálatas 2:20. Dice el famoso versículo: con Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Este versículo 20 nos declara un hecho que es real en cada creyente. No es que nosotros debamos buscar el ser crucificados con Cristo, ¿verdad? Muchos hablan hoy de vivir una vida crucificada. Esto no es lo que Pablo estaba diciendo en este pasaje. No debemos procurar ser crucificados con Cristo, porque ya hemos sido crucificados con Él. El principio de la vida cristiana no se basa en la ley que nos ha matado por habernos encontrado culpables como creyentes. Pero ahora tenemos que vivir por la fe. ¿Y fe en qué? En el Hijo de Dios. Amén. La muerte de Cristo en la cruz no fue solo penal, es decir, Él pagó una pena por nuestros pecados, sino que fue también sustitutiva. Jesucristo no fue solo el sacrificio por el pecado, también fue el sustituto de todos los que creen en Él. Amén. Amén. Pablo declaró que bajo la ley Él fue procesado y hallado culpable, condenado, y la persona sustituto fue muerto. ¿Cuándo tuvo esa muerte? Cuando Cristo fue crucificado, en ese sentido. Pablo fue crucificado con Cristo, pero aún así él vivía. ¿Y cómo? Unido a Cristo, como lo tú y yo. Amén. Somos muertos a la ley, pero vivos en Cristo. Amén. Él está sentado hoy a la derecha de Dios. Y a nosotros nos ha dicho que hemos sido unidos a Cristo. Ahí en Romanos 6, cuando lo pueden ver, se nos dice que hemos sido sepultados con Cristo por el bautismo, por la identificación. Hemos sido resucitados con Él para que vemos una vida nueva. Ahora estamos unidos al Cristo vivo. Pablo dijo que ya no le conocemos desde un punto de vista humano. Ella no es el hombre de Galilea que caminaba alrededor del mar de Galilea, ¿verdad que no? No. Él no está allí. Hoy está a la derecha de Dios. Es el Cristo glorificado. Amén. Gloria a Dios. Pablo estaba diciendo que estaba crucificado con Cristo, pero aún así vivía. Hemos dicho anteriormente que la ley nos ejecutó. No podía darnos vida. ¿Pero quién nos ha dado vida? Amén. Gloria a Dios. El versículo 20 nos da la respuesta del apóstol Pablo diciendo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hermano, esto es lo importante. Que Cristo murió por nosotros aquí en la tierra para que yo pueda vivir allá arriba. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Y para que también Él pueda vivir en mí aquí en la tierra.
Y añadió Pablo, y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué clase de vida es esta? Es una vida de fe. Se es salvo por la fe. Se vive por la fe. Se anda en este mundo por fe. Esto es lo que significa andar en el Espíritu o vivir en el Espíritu. Es la fe, la confianza de que tú, en quien tú has puesto tu fe. Amén. Amén. Gloria a Dios. Continúa diciendo el versículo 20, vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo me amó, pero simplemente por su amor no me podía introducir en el cielo. Se tuvo que entregar por mí. Por ello el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, por su muerte. Y usted puede recibir ese don, ese regalo, únicamente por la fe en Él. No por lo que hagas, por lo que te pongas o por cómo vengas. Amén. ¿Podríamos arreglar algo en nuestras vidas para que el Señor nos vea mejor? ¿Para poder alcanzar la salvación? Nada. No importa si vienes con los trapos largos o vienes como vengas. La fe en el Señor es la que te va a salvar. Gloria a Dios. Amén. Usted puede recibir ese don, ese regalo, únicamente por la fe. Usted tiene que creer que le ofrece el regalo sincero. Tiene que creer que le está diciendo la verdad cuando se lo ofrece y le dice, tómalo, es tuyo. Es cuando tenemos que extender la mano y tomarlo por fe, apropiarse de ese regalo. Amén. Así es como Dios nos ofrece el don de la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Fíjese que el contenido de este versículo me lleva a creer que Pablo estuvo presente en la crucifixión de Cristo. ¿Quién era Pablo? Era un fariseo. Y ellos fueron los que dirigieron la crucifixión del Señor. Pablo además fue el líder de la persecución contra la iglesia. Y también era alguien que odiaba a Cristo. Probablemente estaba asistiendo a la escuela de Gamaliel en Jerusalén en los días de la crucifixión. Yo no puedo creer que este joven tan devoto de su religión se hubiera quedado en casa el día en que Jesús fue crucificado. El relato bíblico nos dice que los fariseos ridicularizaron a Jesús. Llegaron a decirle que descendiera de la cruz. Después se sentaron y lo observaron mientras moría. Uno no puede descender a un nivel tan bajo como ese. Y yo creo que Pablo estuvo presente allí en ese día. Pero ahora, después que Pablo conocía a Cristo, que murió y fue resucitado y glorificado, y está a la derecha de Dios, Pablo pudo recordar aquel día y decir, mientras yo estaba allí poniéndole en ridículo, expresando a gritos mi odio por él, Jesús me amó. Gloria a Dios. Y se entregó a sí mismo por mí. Cuando decimos que se entregó, es decir, que dio su vida por mí. Y ese fue el sacrificio supremo. Amén. Recordemos que Pablo se llamó a sí mismo el principal de los pecadores. El más grande de los pecadores. Y no estaba queriendo exagerar en ese punto. Era la verdad. Era uno de los grandes pecadores. Porque estuvo allí. Estuvo presente cuando apedrearon a Esteban. Hermanos, no podemos pisotear la sangre preciosa de Cristo, ignorándolo o apartándonos de Él, o poniéndonos en su contra, como hizo Pablo.
Recordemos la escena de la cruz en la que Jesús oró diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pablo no sabía lo que estaba haciendo. Y muchas veces nosotros ofendemos al Señor aún sabiendo lo que estamos haciendo. Amén. Porque ya hemos recibido el Espíritu que nos guía a toda verdad. Gloria a Dios. Aunque usted le deteste o le desprecie, Él está allí amándole, dando su vida por usted. Amén. Amén. Vamos al último versículo. Gálatas 2:21. Dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. La idea principal en este versículo es sencillamente que si hubiera habido otra forma de salvar a los pecadores, entonces Dios habría utilizado ese método. Si hubiera podido haber alguna ley o una religión que pudiera salvar a los pecadores, Dios lo hubiera provisto. La única manera que un Dios infinito pudo salvarle a usted y a mí fue enviando a su Hijo a morir. No había escapatoria. Y Él estuvo dispuesto a hacer el sacrificio supremo por ti y por mí. Vamos a ponernos en pie, hermanos.